Herramientas fiscales en Colombia. Dentro de la política económica que aplican los gobiernos, existe una herramienta que conocemos como política fiscal. En Colombia, la política fiscal la aprueba el Congreso de la República y la propone el Poder Ejecutivo. Debe incluir la elaboración del presupuesto anual de la nación y el establecimiento de los impuestos. La política fiscal hace referencia a la administración de los ingresos, gastos y financiamiento del sector público. Trata de las estrategias que el Estado implementa no solo para generar recursos, sino también para administrar de forma eficiente dichos recursos. Esta política tiene como objetivo facilitar e incentivar el buen desempeño de la economía nacional para lograr niveles aceptables de crecimiento, inflación y desempleo, entre otras variables. Las herramientas con las que cuenta la política fiscal para cumplir con sus objetivos están relacionados con el gasto público, el ingreso público, el balance fiscal y la deuda pública. El gasto público es el conjunto de funciones y obligaciones que asume el Estado para con sus ciudadanos. La asignación del gasto se hace a través del presupuesto público, en el cual se fijan todas las prioridades en materia de inversión para cada uno de los sectores. No puede exceder del total que autoriza el Poder Legislativo. El gasto público se clasifica en gastos de funcionamiento, de inversión y de deuda pública. Los ingresos públicos son los recursos que capta el sector público para poder cumplir con sus propósitos. Se clasifican en ingresos ordinarios y extraordinarios. Los primeros son los que ingresan con cierta regularidad al patrimonio público, como las rentas de dominio, las tasas parafiscales y los impuestos. Los segundos son aquellos que ingresan de manera esporádica, como por ejemplo las herencias que recibe el Estado y las confiscaciones. El presupuesto general de la Nación para el año 2019 en Colombia es de 259 billones de dólares. La balanza fiscal. Se define como el instrumento de información que mide la relación entre los ingresos y los gastos del gobierno, dando como resultado déficit o superávit de capital. Cuando se presenta déficit implica que parte del gasto no se financia con los ingresos. Por ello se recurrirá al mercado financiero para cubrir estas diferencias, dando origen a la deuda pública. Cuando existe superávit, este da origen a una colocación de fondos en la economía. La última herramienta es la deuda pública, que corresponde a las obligaciones financieras, bonos y préstamos contraídos por el gobierno. La deuda pública se clasifica en deuda externa y deuda interna. La deuda externa se toma fuera del territorio nacional y se denomina en divisas. La deuda interna es tomada a nivel nacional en pesos colombianos. A continuación, el histórico de la deuda externa en Colombia. De acuerdo al reporte del mes de junio del 2019 del Banco de la República, la deuda externa en Colombia alcanzó los 134.972 millones de dólares, lo que representa un incremento del 6.6% frente a la registrada en el mismo periodo del año anterior. En un país como Colombia, donde las necesidades básicas se encuentran insatisfechas para la gran mayoría de los ciudadanos, los recursos para corregir estos desequilibrios son indispensables. A esta necesidad de ingresos se debe sumar la necesidad de ejecutar eficaz y equitativamente los ingresos públicos. En consecuencia, la seriedad fundamentada en principios de honestidad ética y la forma de ejecución del presupuesto se convierte en un tema de vital importancia para el crecimiento y desarrollo de nuestro país. El Estado debe ser muy cuidadoso de no excederse en las medidas que desea tomar, porque estas medidas pueden afectar las finanzas públicas y aumentar el déficit fiscal a niveles peligrosos que afectaría la estabilidad económica del país. El medio por el cual el Estado obtiene los recursos necesarios para desarrollar sus políticas y mantener en niveles aceptables su déficit fiscal afecta también otras variables como las tasas de interés y la tasa de cambio, las cuales también deben ser tenidas en cuenta en el momento de definir una política fiscal.